de trabajo que va a ir en estos días para Latinoamérica, Señor, para Colombia, para Ecuador. Pon tu mano, Señor, bendícelos, Señor. Como tu palabra dice, que bendiga su entrada, su salida, que proteja su vida, Señor, y los uses en gran manera allí donde vayan a estar en estos días. Señor, gracias también por el pastor Walter, Señor, dale sabiduría, claridad a la hora de enseñarnos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, que solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando usted diga, pastor Walter. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la oración, gracias por la presentación y gracias a todos por estar presentes una vez más para compartir este tiempo. Voy a compartir la pantalla y muy bien. Allí tenemos entonces el título de nuestro tema esta noche, una iglesia local vibrante. Como ya les expliqué, tengo algún problemita con mi ordenador o con el programa, no he podido encontrar una solución, pero bueno, vamos a igual afrontar la clase de hoy con la expectativa de lo que el Señor nos quiera decir esta noche. Espero que hayáis podido hacer la tarea que os encomendé hacer, que fue leer la epístola a los tesalonicenses una vez al día durante toda la semana. Si lo habéis hecho, seguro que ya tenéis en vuestra cabeza los distintos aspectos de esta preciosa carta en la que hoy vamos a comenzar a profundizar un poquito más. Hicimos una introducción la semana pasada y hoy vamos a hacer un repaso general de toda la carta, porque cuando el grupo misionero liderado por Pablo abandonó la ciudad de Tesalónica, fueron a Berea y a Atenas durante un tiempo corto, y luego volvieron a reunirse con los colaboradores directos en el segundo viaje misionero, que eran Timoteo y Silas. A estos dos hombres, Pablo les vuelve a enviar a Tesalónica para consolidar esas iglesias fundadas y afirmar en la fe a creyentes que eran muy nuevitos, habían sido recién convertidos. Por lo que leemos en esta primera epístola a los tesalonicenses, estamos absolutamente seguros que Timoteo fue a Tesalónica. Intuimos que Silas debió haber sido enviado a Filipos. Timoteo regresa al apóstol Pablo y trae un informe positivo. La iglesia de Tesalónica se mantenía firme en la fe a pesar de las dificultades y del testimonio que se producían al llegar con el evangelio a nuevos lugares y también en una ciudad donde la iglesia había sido recientemente fundada. Así que estos creyentes estaban con alguna necesidad, tenían que ser afirmados, tenían que solventar algunas verdades que todavía no tenían del todo claras, y además se estaba produciendo un comienzo, diríamos así, de persecución. Por un lado, la situación de los tesalonicenses era que estaban llegando aquellos que perseguían a Pablo. Por un lado, los judíos, propiamente dichos, que pretendían siempre desautorizar el mensaje de Pablo, y por otro lado, los judaizantes, que eran personas que estaban a medio camino entre el pueblo de Israel o los judíos y la iglesia, y que pretendían entrar en la iglesia y en estas reuniones, iglesias recién fundadas, procurando despertar sospechas sobre las razones que tenía Pablo para levantar las iglesias, y entonces Pablo tiene que salir en esta carta en defensa de su ministerio y del propósito que él tenía al compartir el evangelio. La epístola a los tesalonicenses no es una carta
donde Pablo haga una exposición doctrinal, como podría ser la epístola a los romanos o la epístola a los gálatas. Esta carta es un escrito pastoral, un escrito pastoral. Pablo está animando a los creyentes de Tesalónica y vamos a intentar en esta noche descubrir la forma tan sabia, obviamente bajo la guía del Espíritu Santo, que usa Pablo para bendecir a esta iglesia de acuerdo a las necesidades que ellos tenían. En los apuntes que seguramente tenéis hay un cuadrito allí en blanco. Uso mucho este tipo de bosquejos porque entiendo que cuando lo tienes delante completo vas a tener una clara perspectiva de los temas principales de la carta. Así que vamos a comenzar a rellenarlo. Lo vamos a hacer lentamente y vais a tener tiempo de cubrirlo. Como veis, los 3 primeros capítulos están escritos en pasado. Luego lo vamos a volver a repasar, pero él está mirando hacia atrás, les está recordando. Y los verbos que se utilizan generalmente están en pasado. Luego, en el capítulo 4, vamos a ver a Pablo hablando en el presente. No será absolutamente todo el capítulo, sino del capítulo 4, versículo 1 al 12, pero a final de tener solamente 5 columnas, he decidido colocarlo así. El tiempo verbal que Pablo va a utilizar es el presente. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo una situación de agobio ante la muerte de seres queridos y necesitaban ayuda y consejo en cuanto a esa situación. Y el capítulo 5 ya está escrito más en futuro, tanto en lo que tiene que ver con la expectativa de la venida del Señor, como también con respecto a la respuesta que los tesalonicenses, los miembros de la iglesia, debían dar al liderazgo de la iglesia y además las prácticas de vida cristiana como la oración, el uso de los dones espirituales, el vivir en santidad, el intentar estar irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo cuando se realice la venida del Señor Jesucristo. En el capítulo, estos 3 capítulos están escritos en pasado porque Pablo les quiere afirmar. No tenemos que olvidar que Pablo y el equipo misionero abandonaron rápidamente la ciudad de Tesalónica a causa de la persecución. Luego vinieron los judíos y luego también los judaizantes, pero además comenzaba a gestarse un rechazo hacia la iglesia en general desde el Imperio Romano y el sufrimiento por causa del evangelio comenzaba a ser también una realidad. Entonces, ante el informe que Pablo recibe de Timoteo, él se da cuenta que tiene primeramente que afirmarles. Y luego también vamos a detenernos con más detalle en este apartado. Luego, el capítulo 4 les tiene que amonestar. Al hablar del presente, también va a estar tratando no solo las situaciones de la muerte de algunos creyentes, sino también el tema de la santidad. Ya algo dijimos la semana pasada acerca de estas iglesias que venían de el paganismo y entonces tenían que despojarse de una serie de valores y de hábitos completamente pecaminosos que debían ser desarraigados completamente de sus vidas cristianas. Pero Pablo no comienza amonestándoles. Los 3 primeros capítulos, en ese sentir pastoral, en ese cuidado tierno del pastor que sabe que si amonesta primero puede hundir, él dedica los 3 primeros capítulos a afirmarles,
Luego sí vendrá el tirón de orejas, vendrá la reprensión, vendrá la amonestación. Y en cuanto al futuro, pues les tiene que desafiar. Ahí tiene que desafiarles porque ellos tienen que ir hacia adelante. Hay un desafío permanente en la vida cristiana. Hay una batalla espiritual que luchar y hay una vida cristiana que vivir para la gloria de Dios. Ahora sí nos vamos a centrar un poquito más en cada uno de los capítulos. En el capítulo 1, el tema es la iglesia y su salvación. Allí en el capítulo 1, versículos 1 al 3, vamos a ver cómo Pablo se presenta con Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses y dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que estos 3 primeros versículos nos van a recordar la iglesia y su salvación, las evidencias claras de una vida cristiana dinámica, porque la fe se muestra por las obras, el amor por el trabajo y la esperanza en esa constancia de vivir esperando al Señor. Luego tenemos la iglesia y su elección. No que la iglesia elige, sino que en el versículo 4 Pablo les va a decir, amados de Dios, conocemos vuestra elección, es decir, que habéis sido escogidos. No tenemos duda alguna de que el evangelio llegó a vuestras vidas porque Dios puso sus ojos sobre vuestras vidas. Y el verso 5 dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, Pablo pudo comprobar con certeza absoluta cómo el mensaje del evangelio calaba profundamente en la mente y el corazón de aquellos nuevos hermanos en la fe. Y esto es sin duda también una experiencia preciosa cuando como pastores, como líderes, tenemos el privilegio de trabajar en la vida de una persona, enseñarles primero el evangelio, luego guiarles en un discipulado y comenzamos a ver cómo su vida es transformada. Y eso trae una certeza de salvación al observar los cambios, al observar la respuesta que estas personas van dando a medida que la luz penetra en sus mentes y en sus corazones. Esto es una experiencia maravillosa que cada creyente debería vivir. Y aquellos que somos líderes o pastores o profesores de escuela dominical o que tenemos alguna responsabilidad en el ministerio, debemos sin duda alguna identificarnos con este sentir de esa pasión y ese gozo de enseñar la palabra y regocijarnos al ver que aquellos que nos escuchan, que reciben nuestro ministerio, crecen en la gracia y el conocimiento de Dios. Luego tenemos una iglesia evangelista. No solo hay evidencias de su salvación porque ellos respondieron al evangelio de una manera maravillosa, sino también, dice Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra del Señor en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Hay unos términos aquí maravillosos que en unas posteriores lecciones vamos a explicar, pero que tienen que ver con la forma en que el testimonio de los tesalonicenses había repercutido en toda la zona. En toda Macedonia y Acaya se sabía que había allí gente transformada por el evangelio, porque no solo sus vidas habían cambiado, sino que se habían dedicado a divulgar
la palabra del Señor en Macedonia, en Acaya y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Qué precioso es lo que el apóstol Pablo señala de esta hermosa iglesia. Luego también vemos la iglesia y su esperanza. Versículos 9 y 10, él recuerda cómo ellos los recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que aquí tenemos entonces a la iglesia y su esperanza. La idea aquí en el verso 10, esperar de los cielos a su Hijo, en el original es una palabra que significa esperar con ansias, esperar con ansias. Estos hermanos de Tesalonicenses era una iglesia que esperaba ansiosamente la venida del Señor. La iglesia y su esperanza. Entramos ahora en el capítulo 2 y nos encontramos aquí con Pablo y su ministerio. En los versículos 1 al 4, Pablo, usando, como hemos dicho, el pasado, le recuerda: vosotros mismos sabéis que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ya destacamos cómo Pablo les recuerda la experiencia de Filipos, donde habían sido azotados públicamente y encarcelados, y él lo describe aquí como un padecimiento y un ultraje. Así que esto realmente marcó de una manera especial la visita a los tesalonicenses. Sin embargo, Pablo dice: tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio. La palabra denuedo es una palabra que significa hablar con libertad, sin ambigüedades. Es decir, Pablo no disfrazó el evangelio ni trató de presentarlo de tal manera que no ofendiera a los judíos que se enfadaban tanto, o a los que eran idólatras y paganos, porque entendían que el evangelio, como los filipenses, les dañaba su fuente de trabajo, de ingresos económicos. Pablo siguió predicando el evangelio que le había sido confiado. Y no vamos a detenernos hoy para destacar estos 4 versículos del capítulo 2, pero allí vamos a mirar en la próxima clase cómo destaca el trabajo de un pastor, el ejemplo que tenemos aquí de cómo debemos llevar adelante el ministerio, despojados de algunas cosas, no usando palabras lisonjeras, ni búsquedas personales, ni siquiera intentar colgarnos medallas, sino servir con un corazón dispuesto, buscando la gloria de Dios y la bendición del pueblo de Dios. Luego tenemos a Pablo aclarando. Capítulo 2, versículo 3 al 7. Pues aquí Pablo va a explicar cómo él presentó el evangelio sin mezclarlo con ninguna cosa impura y cómo había en su corazón una sola búsqueda: agradar a Dios, no a los hombres, sino agradar a Dios. Les predicamos el evangelio, dice, para agradar no a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y parece mentira que este siervo de Dios, tan precioso, tan maravilloso como era el apóstol Pablo, se dignase explicar la forma en que él llegó con el evangelio a aquellas personas. Pero esto es fruto de los ataques, de las críticas que ya comenzaban a surgir de los judaizantes y de los judíos que le acusaban mentirosa y con malas intenciones para hacer daño a su mensaje. Y él en realidad no está
defendiendo al mensajero, está defendiendo sobre todo el mensaje, porque él sabía que si el mensajero era pisoteado, también lo sería posteriormente el mensaje, porque lamentablemente estos que le criticaban estaban trayendo un mensaje equivocado, otro evangelio. Por lo tanto, aquí no es que Pablo se esté defendiendo, pero sí tiene que aclarar las intenciones y la forma, incluso llamando a Dios como testigo. ¿Vale? Así que realmente era un hombre que sirvió en el temor de Dios y podía llamar a Dios como testigo de la forma en que él había llevado el mensaje a los tesalonicenses. Luego, capítulo 2, versículos 8 al 13, Pablo está actuando. Y allí él va a describir también aspectos que los pastores tenemos que tener muy interiorizados en nuestra vida personal. Él habla allí de la forma y del afecto a través del cual llegó a ellos con el Evangelio de Dios. Y va a abrir su corazón. Habéis llegado a sernos muy queridos. Y luego va a recordar su trabajo, su fatiga y la forma en que les predicaron el Evangelio. Y de eso eran testigos no solamente Dios, sino también los mismos tesalonicenses. Y él podía decir, sois testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, tratándolos como un padre exhorta a su hijo, dando consuelo y encargándoos que anduvieseis en dignidad, como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Así que el ejemplo pastoral que tenemos de Pablo aquí en el capítulo 2 es verdaderamente maravilloso. Y luego Pablo está recordando desde el versículo 14 al final, al versículo 20, él va a recordar algunas cosas de su visita, de la respuesta de los tesalonicenses y también las consecuencias que los mismos tesalonicenses tuvieron que afrontar fruto de haber abrazado el evangelio. Ellos tuvieron que sufrir lo mismo que los primeros creyentes sufrieron de los judíos allí en Jerusalén. Dice, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y se está refiriendo a las iglesias de Dios en Judea, que fueron rechazados, encarcelados, perseguidos por sus compatriotas. Y así también esta experiencia tuvieron que vivirla los tesalonicenses. Pablo les va a respaldar y les va a afirmar, porque él quiere recordar el precio tan alto que han pagado a fin de abrazar el evangelio y mantener el testimonio bien en alto. Luego llegamos al capítulo 3 y aquí vuelve a surgir la figura de Timoteo. Timoteo y la santidad, versículos 1 al 13. Y lo dividimos en versículos 1 al 5, pone 15 aquí, pero está mal, es un errata. La idea es de Timoteo llevando noticias, y luego el versículo 6 al 8, Timoteo trayendo noticias. Es decir, Pablo les dice y les recuerda cómo él estuvo dispuesto a renunciar a la presencia de Timoteo, que era un hermano, un servidor de Dios, un colaborador en el evangelio, y lo enviamos quedándonos solos. Ellos necesitaban a Timoteo, pero estaban más preocupados por conocer el estado de la iglesia a la que habían tenido que abandonar más rápidamente de lo que ellos habían
deseado hacer. Entonces, Pablo envía a Timoteo y luego Timoteo regresa, dice que viene trayendo noticias, versículos 6 al 8, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Las noticias que trae Timoteo son noticias alentadoras, que fueron de gran consuelo, dice Pablo en el verso 7. En medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Amados hermanos, la vida cristiana de servir a Dios es una vida mezclada de emociones, alegrías y tristezas, risas y llantos, felicidad y lágrimas. Y esto es algo que tenemos que aceptar. Es algo que tenemos que aceptar. Vivimos así. De hecho, Pablo dice aquí que él estaba en necesidad y aflicción, pero recibimos consuelo al saber de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Qué hermosa expresión de Pablo que nos enseña a nosotros a prepararnos para cuando lleguen esos momentos difíciles que sin duda alguna van a llegar, o a lo mejor estás atravesando precisamente en este momento y Dios va a usar esta epístola para darte consuelo, para alentarte frente a esas noticias duras y difíciles que puedan estar llegando a tu vida. Finalmente, Pablo está orando, versículos 9 al 13. Por toda la carta y en todas las cartas de Pablo la oración está presente. Él clama a Dios, dice el verso 9, dando gracias, dando gracias. Y el verso 10 dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Luego, ya con todo este panorama, Pablo deja de mirar al pasado para mirar al presente. Y entonces comienza el tema de la amonestación. Vida y amor, la primera parte del capítulo 4, versículos 1 al 12. La vida personal, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que aquí Pablo va a tocar aspectos sumamente importantes que tienen que ver de una forma muy clara y directa con la sexualidad, algo con lo que los seres humanos tenemos que luchar, porque Dios inventó el sexo, pero Satanás inventó la sensualidad. Y vivimos en una sociedad tan sensualizada que rápidamente podemos caer presa de situaciones que arranquen la santidad, que quiten el poder, que inhabiliten nuestra vida y nuestro testimonio. Y Satanás es un enemigo que hábilmente utiliza muchas veces el área de la sexualidad de los creyentes para arruinar sus vidas y sus ministerios y dejarles inútiles cuando pudieron haber sido hombres y mujeres que han vivido para la gloria de Dios. Así que ahora sí, Pablo les va a amonestar, porque seguramente Timoteo tuvo que hablar acerca de alguna situación incómoda que había en el ámbito de aquella iglesia, y entonces tiene que llamarles a corregir esto y a no vivir como viven los gentiles. Es decir, yo tengo que buscar la santidad en mi vida personal, pero también en mi vida interpersonal.
Y entonces a partir del versículo 5 va a hablar del trato entre los hermanos en la fe. Y luego, Dios mediante, vamos a aclarar un poco este tema. Pero hay formas de hablar, hay formas de tratarnos entre nosotros, hay situaciones que pueden venir a nuestra vida que afectan no solo la santidad personal, sino también la vida de otras personas. En el trato de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, en todo aquello que tiene que ver con las relaciones interpersonales, hay grandes peligros. Y creo que todos somos conscientes y conocemos situaciones de grandes tristezas en las iglesias a causa de permitir que alguien agravie o engañe a sus hermanos, olvidando que el Señor es vengador de todo esto. Dios nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y cualquiera que no se cuida en estas áreas, cualquiera que pretende jugar con el tema sexual o sensual, yendo más allá de lo que honra al Señor, pues sin duda Pablo dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que nos dio el Espíritu Santo. Por lo tanto, era un tema completamente vigente, necesario y urgente, y Pablo lo trata con una altura extraordinaria en uno de los pasajes claves en el Nuevo Testamento para entender lo que la Biblia dice acerca de la santidad en el área sexual. Y luego vuelve a hablar sobre la unidad práctica. Versículo 9 en adelante, aunque ellos ya tenían eran una iglesia coherente, unida, que tenía un buen testimonio, él vuelve a recalcar aquí la importancia del amor fraternal. Ellos no necesitaban corrección acerca de esto porque habían aprendido de Dios y de otros hermanos también, pero en eso siempre, siempre, siempre hay que abundar. Y entonces que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos. Más tarde en la segunda epístola, Pablo tendrá que decir, el que no trabaja, que tampoco coma. Porque parece ser que algunos de los tesalonicenses, con esto de que el Señor iba a venir pronto, habían abandonado sus trabajos y estaban viviendo de los demás. Y esto sin duda habría de ser una situación que se agravaría y que lo que Pablo les dice aquí parece ser que no alcanzó a corregir y a desarraigar este mal que había en medio de la iglesia. Pero él les llama aquí a conducirse honradamente entre ellos y para con los de afuera, y así no tener necesidad de nada. Y luego tenemos la última parte del capítulo 4, versículos 13 en adelante a 5:18, donde comienza el tema de la venida del Señor. Probablemente sean los pasajes más conocidos de la Biblia acerca de la venida de Cristo, del arrebatamiento, y tenemos que entender también que es lo primero escrito en el Nuevo Testamento después de lo que los discípulos habían aprendido sobre Jesús, como por ejemplo en Juan capítulo 14, aunque Juan escribiría mucho después de que esta carta ya circulara entre las iglesias. Pero si nos ponemos en el aspecto cronológico, podríamos decir que la información que ellas tenían era la que el Señor había dado en el aposento alto. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis, Juan 14, 1 al 3, ¿no? Pero ahora Pablo trae una información amplia, generosa, preciosa, acerca de la venida del Señor. Y entonces
la esperanza del creyente, versículos 13 al 18. Y va a describir aquí la situación que mencionábamos anteriormente. Algunos habían muerto y entonces Pablo tiene que comunicarles. Perdón, alguien ha abierto su micrófono y se está metiendo su voz. Por favor, ruego que todos tengáis los micrófonos cerrados. Gracias. Pablo está entonces hablando de la esperanza del creyente frente o dando respuesta a esta iglesia que comenzaba a ver que algunos hermanos estaban muriendo y entonces pensaban qué pasaría con ellos. Se iban a perder la venida del Señor, no estarían cuando el Señor regresara, por lo tanto Pablo les tiene que dar todos estos datos tan maravillosos y que tanto consuelo han traído al corazón de los creyentes. De hecho, el verso 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Luego el capítulo 5, tenemos el conocimiento del creyente. Acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y aquí Pablo va a describir la situación de la segunda venida de Cristo en relación a la situación mundial, donde todos dirán paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y finalmente, los consejos útiles del versículo 8 al 28. Pablo dice, va a hablar aquí acerca de la necesidad de vivir de una manera sobria, vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, y también luego a edificarse los unos a los otros, respetando a los que os presiden en el Señor y os amonestan, dice el versículo 12. Tenerles en mucha estima y amor por causa de su obra, y luego también la necesidad de corrección, de amonestación. Habían algunos ociosos, algunos que no trabajaban, habían otros que se estaban desanimando, otros que eran más débiles, y entonces Pablo les va a dar detalles y consejos acerca de cómo tratar a los hermanos y hacia qué se debe apuntar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, etcétera, etcétera. Así que con estos consejos útiles, Pablo está acabando ya esta preciosa carta que nos está ocupando. Estos 3 primeros capítulos resalta la fe que les llevó a conocer al Señor, la fe que alumbró sus corazones cuando Pablo les trajo el Evangelio, la fe que les llevó a enfrentar situaciones de persecución y separarse de un mundo donde había mucha corrupción. El capítulo 4 sobresale el tema del amor, como hemos visto, un amor en el cual ellos debían abundar más y más, y luego la esperanza. Estas 3 cosas las he querido destacar porque son aspectos que siempre resaltan de una manera significativa en las cartas del apóstol Pablo. Muchas veces nosotros oramos a Dios pidiendo por la salud de los hermanos, pidiendo por el crecimiento numérico de la iglesia y la salvación de almas, pidiendo por sostén económico para los hermanos que no tienen trabajo. Pero lamentablemente, pocas veces oramos por estas 3 cosas que formaban parte de las oraciones que Pablo elevaba por las iglesias. Él oraba por fe, esperanza y amor, o esperanza, fe y amor, o amor, fe y esperanza, el orden en que más nos guste. Y lo vamos a encontrar en Filipenses, lo vamos a encontrar en Efesios, lo vamos a encontrar en Colosenses, lo vamos a encontrar en Tesalonicenses, primera y segunda carta, y también en las cartas pastorales a Timoteo y Tito. Fe, amor y esperanza eran temas que estaban siempre presentes en los escritos y en la oración del apóstol Pablo.
Ahora bien, vamos a avanzar un poquito más en la explicación del cuadro, pero ya lo haremos de una manera más rápida. Recordemos entonces que Pablo escribe la presente epístola como resultado del informe que recibió de Timoteo. Las noticias eran buenas, alentadoras, pero en cierto sentido preocupantes, ya que la situación por la que la iglesia atravesaba no era nada fácil. Y allí tenéis algunas citas donde se destaca esa necesidad. El capítulo 1, verso 6 dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y en 2:14, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Así que ya hemos destacado esto y no vamos a detenernos mucho más. La intención de Pablo es muy clara en los capítulos 1, 2 y 3. Es cierto que hay cosas que corregir en la vida de esta iglesia, pero la necesidad primero es otra. Su propósito es afirmarles en la fe. ¿Por qué? Porque están tambaleando. Ahora, si él les riñe, si lo primero que ellos reciben es un palo, quizá caigan y queden postrados. En mi vida pastoral muchas veces me he encontrado con hermanos que han venido quejándose de que cuando pasaban momentos de desánimo y de debilidad, sea por sus iglesias o por otros pastores o por otros creyentes en la fe, en lugar de recibir consuelo y aliento, lo único que recibieron fue críticas, fue palos, como decía un pastor amado, que siempre recuerdo, palos con tornillos y todo, decía él. Es decir, palos que herían, que lastiman, no solo golpean. Y lamentablemente, como pastores y como líderes en la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. De esto Pablo se lo dice a los Gálatas de una manera muy clara en el capítulo 6. Vosotros que sois espirituales tenéis que tratar con humildad y mansedumbre a los hermanos en la fe. Hay que afirmarles. Los 3 capítulos están escritos en pasado. En el capítulo 1 y versículo 3 les dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. En 1:5 les dice: como bien sabéis. En 1:7 les dice: habéis sido ejemplo. O sea que Pablo mira hacia atrás en estos 3 primeros capítulos. Les recuerda cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Luego en el capítulo 2, verso 1 les dice: vosotros mismos sabéis, recordando la forma en que ellos llegaron con el evangelio. Luego en versículo 5 del capítulo 2 les vuelve a decir: nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Capítulo 2, versículo 9 les dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Capítulo 2, versículo 11 les vuelve a decir: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Vuelve a estar el verbo en tiempo pasado, está mirando hacia atrás, les está haciendo recordar. Y en el capítulo 3, versículo 3, porque vosotros mismo sabéis, nadie os inquiete de estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto mismo estamos puestos. Ya en el capítulo 3 no vamos a encontrar tantos términos en pasado, porque precisamente es el capítulo casi bisagra, donde Pablo ya está dejando de mirar hacia atrás y comienza a comentar el informe de Timoteo, las noticias que ha recibido, que son de consuelo, que son de aliento y que le llevan a exhortarles ya a vivir en amor. Así que entonces
Esto lo vamos a pasar algo rápido. Si no lo habéis podido cubrir todo, está la cita bíblica y vosotros mismos luego lo podéis cubrir repasando la lección. ¿Qué aplicación podemos sacar de esta mirada al pasado? En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, Moisés le decía al pueblo de Israel: guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 4:9, también en el versículo 23 lo repite: no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que él estableció con vosotros. Capítulo 6, verso 10 a 12, cuando te haya introducido en la tierra y disfrutes de muchas cosas que Dios te ha dado y que tú no te conseguiste por tus propios medios, no te olvides de tu Dios. Y esto lo va a repetir capítulo 8, versículo 11, 18 y 19. Esto lo he querido colocar aquí porque este recuerdo nos deja una preciosa lección. Somos rápidos para olvidar las cosas buenas, las bendiciones, los compromisos que hacemos con el Señor. Pablo les hace recordar para afirmarles al pensar en su primera experiencia con el Señor. Él les ha recordado su salvación, les ha recordado su ministerio, les ha recordado todo lo que vivieron juntos y que les llevó a ellos a empezar una vida nueva en Cristo, abandonando tantas cosas del paganismo. Hay una frase que suelo repetir a la iglesia en la que pastoreo: los creyentes somos dados a olvidar lo que debiéramos recordar y a recordar lo que debiéramos olvidar. Vuelvo a repetir esta frase: los creyentes tristemente somos dados a olvidar lo que debiéramos recordar y a recordar lo que debiéramos olvidar. Es decir, olvidamos estas cosas, las bendiciones, cuántas cosas maravillosas ha traído Dios a nuestra vida. Olvidamos las bendiciones que Dios ha traído a través de otros hermanos en la fe. Y tal vez porque un día me criticó o no respondió a mis expectativas, de pronto me ofendo y olvido lo que debiera recordar. Pero recuerdo la ofensa, lo que me dolió, lo que me molestó, y comienzo a guardarlo, y eso se traduce en una raíz de amargura que daña mi corazón. Por eso, hermanos, repasemos esta epístola y miremos el ejemplo que Pablo nos deja aquí. Luego también tenemos otra historia en Josué 4, 1 al 7. Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Dios le dijo a Josué que cogieran piedras para levantar un monumento tanto en el medio del Jordán como luego una vez hubiesen cruzado el río. Dios quería mantener latentes los recuerdos de esa experiencia. 12 hombres tomaron 12 piedras y las cargaron fuera del Jordán y cada uno tomó su piedra, lo que nos habla de una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. Cada uno tomó su piedra, pero era una piedra que iba a ser utilizada junto con la piedra de los demás. Cada uno la cargó sobre su hombro y eso nos habla del peso de la decisión que habían tomado. Dice Dios a Josué: era una señal entre vosotros. Queridos hermanos, la experiencia espiritual no es algo solo para mí. Hay una experiencia espiritual colectiva de la cual aquellas piedras eran una señal. Y qué hermoso es cuando estamos unidos en una iglesia, cuando experimentamos la presencia de Dios, la bendición de Dios, la obra que Dios va haciendo en
nuestras vidas individualmente y colectivamente. Y como iglesia asumimos compromisos de servicio y de hacer la voluntad de Dios. Pablo les está llevando en sus mentes a colocarse frente a aquellas piedras. Ellos habían tomado una decisión por Cristo y seguramente habían comprendido la necesidad de vivir vidas de consagración. Es decir, eran sus piedras. Y Pablo les quiere colocar frente a aquel monumento individual y colectivo. Por lo tanto, en el capítulo 1 de Tesalonicenses encontramos las piedras de la iglesia. En el capítulo 2 encontramos las piedras de Pablo y en el capítulo 3 encontramos las piedras de Timoteo. Y esto nos habla de hombres que cumplieron un ministerio. La iglesia la estaba cumpliendo. Tenían problemitas, por supuesto, siempre los vamos a tener, porque no existe la iglesia perfecta. Pero Pablo, de alguna manera, al recordar su fe, su amor y su esperanza, está de alguna manera recolocando el peso de la decisión que ellos habían tomado. Piedras que ahora ellos tenían que cargar y a través de las cuales ellos estaban comprometidos con el Dios que les había salvado. El capítulo 4, hoy, Pablo comienza a exhortarles. El tiempo de la amonestación ha llegado. Hay que corregir. Ya están en pie, ya están firmes. Ahora deben recibir el llamado de atención. Amados hermanos, tampoco se trata de barrer bajo la alfombra. Tampoco se trata de no hablar la verdad en amor. Hay un momento donde tenemos que dar un toque de atención, donde los hermanos tienen que ser exhortados, tienen que ser amonestados y finalmente la Biblia describe un proceso de disciplina en caso de que el creyente no responda a ese proceso pastoral de cuidado, de consuelo, de corrección, de atención. Y aquí Pablo llega al momento en que hace un llamado a la santidad práctica. Costumbres paganas estaban infiltrando en la vida de la iglesia y esto debe ser corregido desde la vida personal a la vida interpersonal. Es decir, esa santidad que yo vivo en el aspecto sexual, en mi vida personal, también hace que luego en la vida interpersonal, en el conjunto de la iglesia, nos lleve a una vida de pureza y de respeto hacia el sexo opuesto. Nunca con chistes fuera de tono, con palabras fuera de lugar, con sugerencias inadecuadas, siempre en santidad, sabiendo que estamos tratando con hermanos en la fe. Ellos deben establecer un patrón de vida que agrade a Dios y vivir en base de ello. Basándose en la autoridad de Dios, Pablo enseña sobre la santidad. Esto era una enseñanza fundamental. Por esto Pablo advierte que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que nos dio el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto tiene que hacernos pensar que si no hay santidad en nuestras vidas, el Espíritu Santo deja de cumplir su ministerio. No vamos a poder detenernos en este tema, obviamente, esta noche, pero la Biblia habla de un espíritu que puede ser contristado, un espíritu que puede ser entristecido y finalmente un espíritu que puede ser apagado. Y lamentablemente cuando el creyente entra por un camino de falta de santidad, esto es una triste consecuencia y una realidad. Cuando pierdo la santidad, pierdo la iluminación del espíritu. Es decir, dejo de entender, deja de trabajar el espíritu para abrir las escrituras. Uno a veces piensa cómo hay creyentes que cometen tonterías en su vida, que toman decisiones fatales
para su testimonio, para su vida, para sus familias, para su matrimonio, para su hogar. ¿Por qué? Porque esto no es una caída repentina. Generalmente ha habido un abandono, ha habido un ir bajando pedestales, un proceso de contristar al espíritu, de entristecer al espíritu y finalmente de apagar el espíritu. Y cuando eso sucede, no hay claridad de pensamiento, ya cometo tonterías, hago verdaderas estupideces. ¿Por qué? Porque he dejado de tener la luz del Espíritu de Dios. Cuando pierdo la santidad, pierdo el poder del Espíritu. Comienzo a vivir una vida de debilidad. Todo me parece demasiado pesado. El enemigo obtiene victoria sobre mi vida, me aplasta, me derrota y desconozco lo que es tener victoria espiritual. Y por supuesto, cuando pierdo la santidad, dejo de llevar el fruto del Espíritu. No habrá ese gozo, esa alegría, ese amor, dejará el dominio propio y todas esas cosas que el fruto del Espíritu manifiesta en la vida de un creyente lleno del Espíritu. Y no hay llenura del Espíritu si no hay un compromiso con la santidad. Cuando pierdo la santidad, dejo de colaborar con los propósitos de Dios para colaborar con los del diablo. Amados hermanos, es terrible pensar en un creyente siendo un instrumento para dañar a la iglesia, para dañar el testimonio, para dañar al pueblo de Dios. En lugar de poblar el cielo, pueblo el infierno. ¿Cuántos no creyentes, por causa del mal testimonio de otros creyentes, han cerrado sus mentes y sus corazones al evangelio? O que no seamos nosotros causa de tropiezo para nadie. Sin santidad no hay vida, y sin vida la iglesia se transforma en una necrópolis, la casa de Dios en un cementerio. No hay alabanza, ni culto a Dios, ni plegarias, no hay nada. Hay iglesias que son un show, amados hermanos. Un show, yo puedo tener música y puedo cantar pero no hay vida, no hay poder, no fluye nada, porque si no hay santidad en la casa de Dios, pues entonces estamos fracasando y estamos siendo como la iglesia de la Odisea, a la que el Señor llegó a decirle: mira, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Qué terrible condición por falta de santidad. Que no sea esta nuestra experiencia. Finalmente, los capítulos 4 y 5. Mañana. Ahora viene el desafío. La descripción de una esperanza tan consoladora y maravillosa se transforma en un desafío para los creyentes fieles. Pablo concluye su carta con consejos claros y dinámicos para que respondamos a ellos con una vida que nos permita presentarnos en cuerpo, espíritu y alma irreprensibles, que es la forma en la que termina este precioso capítulo 5, versículo 23. Rápidamente, porque ya la hora nos gana, vamos a cubrir un bosquejo más estructurado de acuerdo a lo que solemos tener en nuestros comentarios o incluso en algunas Biblias anotadas. En primer lugar, una iglesia vibrante, que es el título que hemos dado también a nuestra clase de hoy. Una iglesia escogida, una iglesia misionera y una iglesia que sirve y espera. Una iglesia escogida es una iglesia segura de su elección. Qué bueno es saber, tener esa certeza: Dios me ha salvado, Dios me ha escogido, y las evidencias son mi fe, mi amor y mi esperanza, la forma en que estoy viviendo la vida cristiana. Una iglesia misionera, como la de los tesalonicenses, que predicaron el evangelio y cuyo testimonio repercutió en toda la zona en aquellos años. Una iglesia que sirve y espera porque están seguros de su proyección. Les espera el cielo, no la ira de Dios. En el capítulo 2
un ministerio vibrante. Y vemos el conflicto del ministerio en el versículo 2, siendo ultrajados en Filipos, y las condiciones del ministerio. En primer lugar, una forma genuina de alcanzar a los perdidos. Pablo va a describir la forma en que él llegó con el evangelio para llevar a estas personas a formar parte de la iglesia en Tesalónica. Lo hizo con un mensaje aprobado y con un mensajero aprobado. Ambas cosas, un mensaje genuino y fiel y un mensajero aprobado. La vida de Pablo y sus compañeros había recibido la aprobación de Dios para cumplir ese ministerio de llevarles el evangelio y llevarles a los pies de Cristo. Una forma genuina de pastorear a los convertidos. Y aquí Pablo nos va a dar un ejemplo de cómo él mostró amor en el ministerio, trabajo en el ministerio, santidad en el ministerio, enseñanza en el ministerio y poder en el ministerio. Es decir, la tarea que Pablo lleva a cabo está envuelta en amor. Él tiene que sustentarse y trabajar en el ministerio. Nunca le escapó a ningún tipo de sacrificio y de trabajo. También vivió en santidad en el ministerio, en el sentido de no dejar que se entremezclaran ningún tipo de impurezas. Luego también describe la forma en que les enseñó llevando adelante el ministerio y cómo también el poder de la palabra de Dios se manifestó en el ministerio que él cumplió frente a los tesalonicenses. Luego tenemos una vida vibrante. Y entonces, en este capítulo 3, vamos luego a mirar unas reflexiones sobre Satanás, porque aunque no le hemos mencionado hasta ahora, Pablo le va a mencionar como uno que se opone al trabajo de los misioneros, cavando trincheras para impedir el avance de los siervos de Dios. Ya hemos mencionado el tema de la santidad y también hay reflexiones sobre la unidad. Y finalmente, una esperanza vibrante. La esperanza del creyente, capítulo 4, verso 13 al 18. El conocimiento del creyente, capítulo 5, versículos 1 al 5. La vigilia del creyente, y es interesante ver cómo Pablo les dice que sean sobrios, que estén atentos, con la mente alerta, que usen el yelmo de la salvación, porque hay una lucha espiritual y tenemos que estar preparados. Y finalmente, el compromiso del creyente. Así que, como veis, hay aquí una fuente preciosa de cosas en las cuales meditar. Una carta muy rica, una carta llena de enseñanza para cada una de nuestras vidas. Al estudiar la epístola, enfrentaremos temas de importancia vital para la vida cristiana. Por eso, como tarea, os dejo meditar sobre estas preguntas e intentar dar una respuesta clara a cada una de ellas. Y estas preguntas las tenéis ya allí. ¿Es usted un ejemplo del Evangelio? ¿Sabe usted compartir el mensaje del Evangelio? ¿Dedica parte de su vida de oración a la intercesión? Ojo, porque puedo tener una vida de oración nada más que dame, y olvidar la importancia de interceder por otras personas. ¿Está usted satisfecho de su experiencia de relación personal con el Señor y con los hermanos? ¿Cuál es su expectativa con respecto a la venida del Señor? Por supuesto que yo quedo a vuestra disposición. Si alguno de vosotros tiene alguna duda o tiene alguna pregunta, puede hacérmela llegar a través de los medios habituales que utilizáis para comunicaros entre vosotros. Alberto o cualquiera
de los hermanos. No hablo del pastor Manolo Sierra porque estará de viaje y seguramente no podrá atender estos asuntos, pero si tenéis alguna duda o alguna cosa que preguntarme, por favor, usad de toda libertad, hacerme llegar esas preguntas y yo intento dar respuesta la próxima clase, el próximo viernes. Van a ser solo 4 clases de Tesalonicenses. Obviamente que no dan para estudiar toda la epístola y por eso también estamos intentando respetar esta horita que me han dado para compartir con vosotros. Pero así todo, en mi corazón está el deseo de ser de bendición y si no es respondiendo a través de tiempo en la clase del lunes, pues personalmente estoy a vuestra disposición para ayudaros en cualquier cosa que necesitéis. Debido a la ausencia del pastor Manolo Sierra, Alberto me encomendó que despida la clase, que espero haya sido de bendición. Así que voy a tomarme el atrevimiento de cerrar con oración y luego ya podéis abrir vuestros micrófonos para saludaros. Padre, gracias por tu palabra. Qué preciosa es, Señor. Qué hermosa es la carta a los tesalonicenses. Cuánta enseñanza, cuánto desafío. Qué lejos estamos, Señor, de estar a la altura de esta iglesia tan preciosa, tan vibrante, tan íntegra. Quisiéramos, Señor, que miraras nuestras iglesias y nuestras vidas y pudieses decir cosas como Pablo dijo de ellos en cuanto a su fe, en cuanto a su amor, en cuanto a su esperanza. Ayúdanos, Señor, a nosotros a aplicar hoy esta enseñanza a cada una de nuestras vidas. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios os bendiga. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Buenas noches, Pastor Walter, Señor le bendiga. Gracias, Walter. Pastor lo bendiga. hermano Anderson. Gracias. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias, bendiciones. Dios, adiós. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Saludos a todos. Bendiciones. Hermanita Susana, bendiciones. Hola. Hermanito Luis. Bendiga. Cuídense mucho. Hermano Luis, Los hermana de Colombia, felicidades que van a tener al pastor. Amén. Qué privilegio. Gócense con él. Amén. bendiciones para los hermanos del sur del continente. Amén. Dios los bendiga. Hermanito Luis. Gracias, Pastor Walter, que descanse, que ya ahí es. Gracias, Pastor. Gracias. Que le bendiga. Gracias, Pastor. Gracias, Gracias. Hasta dentro de un ratito. Bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias, Pastor Walter. Gracias, muchas gracias. gracias. Que el Señor los bendiga, Luis y Carlina. Bendiciones. Gracias. Adiós. Bendiciones. Adiós.